¿Y si te dijera que Dios está tratando de hablarte todas las noches, pero no te estás dando cuenta? ¿Y si te dijera que hay un secreto escondido en tus noches, un poder divino que pocas personas conocen, y que puede transformar tu vida y tu realidad para siempre? Sí, estoy hablando de los sueños. No son solo imágenes aleatorias o frutos de tu mente cansada. Pueden ser mensajes directos del Señor, enviados para guiar, alertar, consolar o incluso revelar su plan para tu vida. Pero, ¿cuántos de ustedes se han detenido a pensar en esto? ¿Cuántos han despertado con un sueño tan vívido que parecía real, pero simplemente lo ignoraron? En este video exploraremos una verdad poderosa. Dios nos habla a través de los sueños, y no estoy hablando de algo místico o alejado de la Biblia. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde Él usó sueños para comunicarse con sus siervos. Desde José en el Antiguo Testamento hasta José, el padre terrenal de Jesús, en el Nuevo Testamento, los sueños fueron y siguen siendo un canal de comunicación divina. Pero ¿por qué muchos de nosotros no entendemos o no le damos importancia a los sueños que tenemos? Estaremos perdiendo mensajes cruciales que Dios quiere transmitirnos. Y lo más importante, ¿cómo podemos discernir si un sueño viene realmente de Él? A lo largo de este video descubrirás cómo Dios usa los sueños para hablarnos. Ejemplos bíblicos poderosos que muestran la importancia de los sueños. Cómo interpretar tus sueños a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando recibes un mensaje divino a través de un sueño? Pero antes de comenzar, quiero hacerte una petición especial. Comenta abajo, paz en Cristo. Este simple acto es más que un comentario. Es una declaración de que estás aquí para escuchar la voz de Dios y comprometerte con tu fe. Además, al dar un me gusta a este video, estás ayudando a difundir este mensaje a más personas que necesitan desesperadamente escuchar lo que Dios tiene que decir. Imagina cuántas vidas pueden ser transformadas porque decidiste compartir este contenido. Muchos de nuestros hermanos y hermanas no tienen una iglesia cerca o alguien que los guíe espiritualmente. Por eso, este canal es un refugio para ellos. Y tú, al participar, estás siendo un instrumento de Dios para llevar esperanza y sabiduría a quienes más lo necesitan. Ahora, prepara tu corazón, porque la enseñanza de hoy puede ser la llave para abrir una bendición en tu vida. Puede ser la respuesta que tanto esperas. ¿Comenzamos? La historia de José, hijo de Jacob, es una de las narrativas más fascinantes y ricas en lecciones espirituales en toda la Biblia. Desde el principio, vemos que José era un joven diferente. Mientras sus hermanos estaban ocupados con las tareas del campo y los quehaceres del día a día, José tenía una conexión especial con Dios, que se manifestaba a través de sueños. Estos sueños no eran simples imágenes pasajeras de la noche. Eran mensajes divinos, cargados de significado y propósito. En el libro de Génesis capítulo 37, leemos que José tuvo dos sueños que cambiarían no solo su vida, sino también el curso de la historia de su familia y de toda una nación. En el primer sueño, José vio que él y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas de trigo. De repente, su gavilla se levantó y se mantuvo erguida, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. A primera vista, estos sueños pueden parecer extraños o incluso arrogantes. Después de todo, ¿por qué las gavillas de trigo y los astros celestiales se inclinarían ante un joven de 17 años? Pero aquí está la clave para entender la historia de José. Los sueños de Dios no siempre tienen sentido en el momento en que los recibimos. Pueden parecer confusos, enigmáticos o incluso perturbadores, pero llevan consigo un propósito mayor que solo se revelará con el tiempo.
Cuando José compartió estos sueños con su familia, la reacción fue inmediata e intensa. Sus hermanos se llenaron de furia. ¿Acaso crees que reinarás sobre nosotros?, preguntaron, llenos de celos y enojo. Incluso su padre, Jacob, que amaba profundamente a José, quedó intrigado y algo perturbado por los sueños de su hijo. Pero, aunque no los entendía completamente, Jacob guardó estas cosas en su corazón, reconociendo que podría haber algo divino detrás de ellas. Aquí podemos extraer una lección poderosa. Los sueños de Dios no siempre son bien recibidos o comprendidos por quienes nos rodean. Muchas veces, las personas pueden juzgarnos, criticarnos o incluso rechazarnos por los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero como José, debemos aprender a confiar en la voz de Dios, incluso cuando nadie más parece entender. La historia de José nos muestra que los sueños de Dios son como semillas. Cuando se plantan, pueden parecer pequeñas e insignificantes, pero con el tiempo crecen y se transforman en algo grandioso. En el caso de José, sus sueños eran una profecía sobre el futuro, donde él se convertiría en una figura poderosa en Egipto, salvando no solo a su familia, sino a toda una nación del hambre. Pero el camino hacia el cumplimiento de esos sueños no fue fácil. José pasó por pruebas terribles. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente por la esposa de Potifar, encarcelado y olvidado en la cárcel. Sin embargo, en cada etapa de su vida, Dios estuvo con él, usando incluso las situaciones más difíciles para cumplir su plan. Aquí encontramos otra lección crucial. Los sueños de Dios requieren paciencia, fe y perseverancia. No siempre el camino será fácil o directo. Habrá momentos de dolor, incertidumbre e incluso desesperación. Pero si confiamos en Dios y permanecemos fieles, Él cumplirá lo que prometió. La historia de José también nos enseña que los sueños de Dios tienen un propósito colectivo. No son solo para nuestro beneficio personal, sino para bendecir a quienes nos rodean. En el caso de José, sus sueños no solo lo llevaron a una posición de autoridad en Egipto, sino que también salvaron a su familia y a muchas otras personas del hambre. ¿Y qué tiene esto que ver contigo? ¿Cuántas veces has tenido un sueño que parecía no tener sentido? ¿Cuántas veces has sentido que Dios podría estar tratando de hablarte, pero no supiste cómo interpretarlo o actuar? La historia de José nos enseña que los sueños de Dios requieren discernimiento y una conexión íntima con Él. Pero, ¿cómo podemos discernir si un sueño viene realmente de Dios? La Biblia nos da algunas pistas. ¿El sueño está alineado con la palabra de Dios? Dios nunca contradice su propia palabra. Si un sueño va en contra de los principios bíblicos, es probable que no venga de Él. ¿El sueño trae paz o confusión? Los sueños de Dios pueden ser desafiantes, pero traen una sensación de paz y claridad, incluso cuando son difíciles de entender. El sueño se repite o es confirmado de alguna manera. Muchas veces, Dios usa repeticiones o confirmaciones externas para mostrarnos que un sueño es de Él. Además, la historia de José nos muestra que los sueños de Dios son como mapas. Nos guían hacia el futuro que Él ha preparado para nosotros, pero depende de nosotros seguir la dirección que Él nos da. Esto puede requerir coraje, fe y disposición para enfrentar desafíos, pero la recompensa vale la pena. Entonces, te pregunto, ¿qué ha soñado Dios para ti? ¿Estará tratando de mostrarte algo a través de tus sueños? Y, lo más importante, ¿estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando el camino parezca incierto? En el próximo bloque exploraremos otro ejemplo bíblico poderoso de cómo Dios habla a través de los sueños. Pero, por ahora, reflexiona sobre la historia de José y pregúntate, ¿serán mis sueños más que simples sueños?
En el libro de Daniel encontramos una de las historias más impresionantes sobre cómo Dios usa los sueños para comunicarse, no solo con su pueblo, sino también con aquellos que están fuera de su pacto. Esta es la historia del rey Nabucodonosor, un poderoso monarca babilónico, y Daniel, un joven hebreo lleno de sabiduría divina. Nabucodonosor era un rey temido y respetado, pero también era un hombre atormentado por sueños que no podía entender. En Daniel 2 leemos que el rey tuvo un sueño que lo dejó profundamente perturbado. Tan grande fue su angustia que convocó a todos sus sabios, magos, astrólogos y adivinos para que le dieran la interpretación. Pero Nabucodonosor no solo quería la interpretación, también exigía que le dijeran qué había soñado. Si no lo hacían, serían ejecutados. Esta exigencia imposible dejó a los sabios de Babilonia en un estado de desesperación. ¿Cómo podrían saber lo que el rey había soñado? Era una tarea que solo un ser sobrenatural podría realizar. Pero aquí es donde entra Daniel, un joven hebreo que había sido llevado cautivo a Babilonia y que a pesar de su juventud tenía una conexión profunda con Dios. Daniel se enteró de la situación y pidió tiempo al rey para buscar una respuesta. Luego, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, se dirigió a Dios en oración, pidiendo que él revelara el sueño y su interpretación. Y Dios respondió. En una visión nocturna, Daniel recibió el misterio que Nabucodonosor había demandado. Al día siguiente, Daniel se presentó ante el rey y le dijo: «No hay ningún sabio, mago, adivino ni astrólogo que pueda revelar al rey el misterio que ha pedido. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días». Daniel 2, 27-28. Daniel procedió a describir el sueño del rey, una gran estatua hecha de diferentes materiales, oro, plata, bronce, hierro y barro, que era destruida por una roca cortada no por manos humanas. Luego, Daniel explicó el significado del sueño. La estatua representaba los reinos de la tierra, que serían destruidos y reemplazados por el reino eterno de Dios. Este relato nos enseña varias lecciones poderosas sobre cómo Dios usa los sueños. Los sueños de Dios trascienden las barreras humanas. Nabucodonosor no era un seguidor del Dios de Israel, pero Dios eligió hablarle a través de un sueño. Esto nos muestra que Dios puede usar los sueños para alcanzar a cualquier persona, independientemente de su origen o creencias. Los sueños de Dios revelan su soberanía. A través del sueño de Nabucodonosor, Dios mostró que Él está en control de la historia y que todos los reinos de la tierra están sujetos a su voluntad. Los sueños de Dios requieren discernimiento espiritual. Nabucodonosor no podía entender su sueño por sí mismo, y los sabios de Babilonia tampoco tenían la capacidad de interpretarlo. Fue necesario que Daniel, un hombre lleno del Espíritu de Dios, interviniera para revelar el significado. Los sueños de Dios tienen un propósito profético. El sueño de Nabucodonosor no solo era relevante para su época, sino que también contenía una profecía sobre el futuro, incluyendo el establecimiento del reino eterno de Dios. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida? Primero, reconoce que Dios puede hablarte a través de tus sueños. Al igual que Nabucodonosor, puedes tener sueños que parecen confusos o perturbadores, pero que en realidad contienen mensajes importantes de Dios. Segundo, busca discernimiento espiritual. Si tienes un sueño que crees que puede ser de Dios, no intentes interpretarlo por tu cuenta. Busca la guía del Espíritu Santo y, si es necesario, compártelo con personas maduras en la fe que puedan ayudarte a discernir su significado. Tercero, confía en la soberanía de Dios.
Los sueños de Dios a menudo revelan que Él está en control, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas o fuera de control. Si Dios puede revelar el futuro a un rey pagano como Nabucodonosor, ¿cuánto más puede guiarte a ti, que eres su hijo o hija? Finalmente, prepárate para actuar en obediencia. Cuando Daniel recibió la interpretación del sueño, no se quedó callado. Fue valiente y se presentó ante el rey para compartir lo que Dios le había revelado. Si Dios te habla a través de un sueño, prepárate para actuar en fe y obediencia sin importar cuán desafiante pueda parecer la situación. En el próximo bloque exploraremos otro ejemplo bíblico de cómo Dios usa los sueños para guiar y proteger a su pueblo. Pero, por ahora, reflexiona sobre la historia de Nabucodonosor y pregúntate, ¿estoy abierto a que Dios me hable a través de mis sueños? ¿Estoy dispuesto a buscar su discernimiento y actuar en obediencia? En el Nuevo Testamento encontramos una historia conmovedora que muestra cómo Dios usa los sueños para guiar y proteger a su pueblo. Esta es la historia de José, el padre terrenal de Jesús, un hombre justo y obediente que fue dirigido por Dios a través de sueños en momentos cruciales de su vida. La historia comienza en Mateo 1:18-25, donde leemos que María, la prometida de José, estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Para José esta noticia fue desconcertante y abrumadora. Según la ley judía, el compromiso matrimonial era tan serio como el matrimonio mismo, y un embarazo fuera del matrimonio podía ser considerado una infidelidad. José, siendo un hombre justo, no quería exponer a María a la vergüenza pública, pero tampoco podía ignorar lo que parecía ser una violación de la ley. En medio de esta crisis, José decidió divorciarse de María en secreto, pero entonces algo extraordinario sucedió. Dios intervino a través de un sueño. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:20-21. Este sueño no solo aclaró la situación para José, sino que también le dio la dirección y la paz que necesitaba para tomar una decisión crucial. José obedeció inmediatamente y tomó a María por esposa, cumpliendo así su papel en el plan de salvación de Dios. Pero este no fue el único sueño que José recibió. A lo largo de los primeros años de la vida de Jesús, Dios continuó guiando a José a través de sueños. Por ejemplo, después del nacimiento de Jesús, un ángel se le apareció en sueños para advertirle que Herodes buscaba matar al niño. José obedeció sin dudar y huyó con su familia a Egipto, protegiendo así al Salvador del mundo. Mateo 2:13-15. Más tarde, después de la muerte de Herodes, un ángel se le apareció nuevamente en sueños para decirle que era seguro regresar a Israel. Mateo 2:19-21. Y finalmente, cuando José consideró establecerse en Judea, otro sueño lo guió a Nazaret, cumpliendo así la profecía de que Jesús sería llamado Nazareno. Mateo 2:22-23. La historia de José nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo Dios usa los sueños. Los sueños de Dios traen claridad en medio de la confusión. José estaba en una situación difícil y confusa, pero el sueño que recibió le dio la claridad que necesitaba para tomar una decisión sabia y obediente. Los sueños de Dios requieren fe y obediencia inmediata. José no cuestionó ni dudó de los sueños que recibió. En cada ocasión actuó con prontitud y obediencia, demostrando una fe inquebrantable en la guía de Dios. Los sueños de Dios tienen un propósito más grande. A través de los sueños de José, Dios no solo protegió a su hijo, sino que también aseguró que se cumplieran las profecías sobre el Mesías.
Los sueños de Dios son una forma de comunicación personal. José no era un profeta ni un líder religioso, pero Dios eligió comunicarse con él directamente a través de sueños, mostrando que él se preocupa por cada uno de sus hijos. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida? Primero, reconoce que Dios puede hablarte a través de tus sueños. Al igual que José, puedes estar enfrentando una situación difícil o confusa, y Dios puede usar un sueño para darte la claridad y la dirección que necesitas. Segundo, prepárate para obedecer. Los sueños de Dios no son solo para nuestra información, son para nuestra acción. Si Dios te habla a través de un sueño, prepárate para actuar en fe y obediencia, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles o inesperadas. Tercero, confía en el propósito más grande de Dios. Los sueños de José no solo lo beneficiaron a él, sino que también cumplieron un propósito divino más amplio. Si Dios te habla a través de un sueño, recuerda que Él puede estar trabajando en algo más grande de lo que puedes ver o entender. Finalmente, mantén una conexión íntima con Dios. José era un hombre justo y obediente, y su relación con Dios lo preparó para recibir y entender los sueños que recibió. Si deseas que Dios hable contigo a través de tus sueños, cultiva una relación cercana con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a su voluntad. En el próximo bloque, exploraremos otro ejemplo bíblico de cómo Dios usa los sueños para revelar su voluntad y guiar a su pueblo. Pero, por ahora, reflexiona sobre la historia de José y pregúntate, ¿estoy abierto a que Dios me hable a través de mis sueños? ¿Estoy dispuesto a obedecer, incluso cuando no entiendo completamente su plan? La historia de Jacob en Betel es uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia sobre cómo Dios usa los sueños para revelar su presencia y sus promesas. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, era un hombre astuto y luchador, pero también alguien que necesitaba un encuentro personal con Dios. Este encuentro ocurrió en un lugar llamado Betel, a través de un sueño que cambiaría su vida para siempre. En Génesis 28, 10, 22, leemos que Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, quien quería matarlo después de que Jacob lo engañara para obtener la bendición de su padre. En su huida, Jacob llegó a un lugar desierto y usando una piedra como almohada, se durmió. Fue entonces que tuvo un sueño extraordinario. Vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le habló a Jacob y le hizo promesas increíbles. Dios le dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, el oriente, el norte y el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya cumplido todo lo que te he prometido». Génesis 28, 13, 15. Este sueño no solo reveló la presencia de Dios en la vida de Jacob, sino que también reafirmó las promesas que Dios había hecho a Abraham e Isaac. A través de este sueño, Jacob comprendió que, a pesar de sus errores y circunstancias difíciles, Dios tenía un plan para su vida y lo acompañaría en cada paso del camino. Cuando Jacob despertó, estaba asombrado y dijo, «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Génesis 28, 16. Tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como un monumento y la ungió con aceite, llamando al lugar Betel, que significa casa de Dios.
Además, Jacob hizo un voto, prometiendo que si Dios lo protegía y lo llevaba de regreso a su tierra, él lo reconocería como su Dios y le daría una 10ª parte de todo lo que recibiera. La historia de Jacob en Betel nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo Dios usa los sueños. Los sueños de Dios revelan su presencia. Jacob estaba en un lugar desierto y solitario, pero a través del sueño descubrió que Dios estaba con él. Esto nos recuerda que, no importa cuán solos o perdidos nos sintamos, Dios siempre está presente. Los sueños de Dios confirman sus promesas. A través del sueño, Dios reafirmó las promesas que había hecho a Abraham e Isaac, mostrando que su plan se extiende a través de las generaciones. Los sueños de Dios nos dan esperanza y dirección. Jacob estaba huyendo de su pasado y de sus errores, pero el sueño le mostró que Dios tenía un futuro lleno de bendiciones para él. Los sueños de Dios nos llaman a la adoración y al compromiso. La respuesta de Jacob fue adorar a Dios y hacer un voto de fidelidad, mostrando que los sueños de Dios no son solo para nuestra información, sino para transformar nuestras vidas. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida? Primero, reconoce que Dios está contigo, incluso en los momentos más difíciles. Al igual que Jacob, puedes estar pasando por una temporada de incertidumbre o dolor, pero Dios quiere recordarte que Él está presente y activo en tu vida. Segundo, confía en las promesas de Dios. A través del sueño, Dios le recordó a Jacob las promesas que había hecho a sus antepasados. Si has recibido promesas de Dios, ya sea a través de la Biblia, la oración o los sueños, aférrate a ellas porque Él es fiel para cumplirlas. Tercero, busca la dirección de Dios en tus sueños. El sueño de Jacob no solo lo reconfortó, sino que también le dio una visión clara del futuro que Dios tenía para él. Si Dios te habla a través de un sueño, presta atención a lo que Él te está diciendo y cómo quiere guiarte. Finalmente responde con adoración y compromiso. La respuesta de Jacob fue adorar a Dios y hacer un voto de fidelidad. Si Dios te habla a través de un sueño, responde con gratitud, adoración y un compromiso renovado de seguir sus caminos. En el próximo bloque exploraremos otro ejemplo bíblico de cómo Dios usa los sueños para revelar su voluntad y guiar a su pueblo. Pero por ahora reflexiona sobre la historia de Jacob y pregúntate, ¿estoy abierto a que Dios me hable a través de mis sueños? ¿Estoy dispuesto a reconocer su presencia y confiar en sus promesas, incluso en medio de las dificultades? La historia de Salomón en Gabaón es un ejemplo extraordinario de cómo Dios usa los sueños para interactuar con aquellos que buscan su voluntad con un corazón sincero. Salomón, el hijo del rey David, acababa de ascender al trono de Israel y se enfrentaba a la abrumadora tarea de gobernar una nación. Aunque era joven e inexperto, Salomón tenía un corazón dispuesto a servir a Dios y a su pueblo. En 1 Reyes 3, 5, 15, leemos que Salomón fue a Gabaón, un lugar de adoración, para ofrecer sacrificios a Dios. Allí, en medio de su búsqueda de dirección, Dios se le apareció en un sueño y le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». 1 Reyes 3, 5. Esta invitación divina era una oportunidad única para Salomón, pero también una prueba de su corazón. En lugar de pedir riquezas, fama o victoria sobre sus enemigos, Salomón respondió con humildad y sabiduría. Le dijo a Dios, «Yo soy solo un joven y no sé cómo gobernar. Tu pueblo es numeroso y no se puede contar. Por eso te pido que me des un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal». 1 Reyes 3, 7, 9. La respuesta de Salomón agradó profundamente a Dios. En el sueño, Dios le dijo,
porque has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que has pedido discernimiento para administrar justicia, yo haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y entendido, como nadie lo ha tenido antes, ni lo tendrá después de ti. Primero Reyes 3, 11, 12. Pero Dios no se detuvo allí. Además de concederle sabiduría, Dios también le prometió a Salomón riquezas, honor y una larga vida, siempre que caminara en sus caminos y obedeciera sus mandamientos. Cuando Salomón despertó, comprendió que había tenido un encuentro divino y regresó a Jerusalén para adorar a Dios y celebrar ante el Arca del Pacto. La historia de Salomón en Gabaón nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo Dios usa los sueños. Los sueños de Dios son una oportunidad para buscar su voluntad. Salomón no usó el sueño como una ocasión para pedir beneficios personales, sino para buscar la sabiduría que necesitaba para cumplir su llamado. Los sueños de Dios revelan el corazón de una persona. La respuesta de Salomón mostró su humildad, su deseo de servir a Dios y su preocupación por el bienestar de su pueblo. Los sueños de Dios son una fuente de sabiduría y dirección. A través del sueño, Salomón recibió no solo sabiduría, sino también promesas que lo guiarían en su reinado. Los sueños de Dios requieren una respuesta de adoración y obediencia. Después del sueño, Salomón adoró a Dios y se comprometió a seguir sus caminos, mostrando que los encuentros divinos deben llevarnos a una vida de devoción. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida? Primero, busca la voluntad de Dios en tus sueños. Al igual que Salomón, puedes estar enfrentando decisiones importantes o desafíos abrumadores. Si Dios te habla a través de un sueño, úsalo como una oportunidad para buscar su dirección y sabiduría. Segundo, examina tu corazón. La respuesta de Salomón mostró que su prioridad era servir a Dios y a su pueblo. Si Dios te habla a través de un sueño, pregúntate, ¿estoy buscando mi beneficio personal o la gloria de Dios? Tercero, confía en la sabiduría que Dios te da. Salomón recibió una sabiduría sin precedentes, pero también tuvo que aplicarla en su vida y gobierno. Si Dios te da sabiduría a través de un sueño, confía en ella y úsala para tomar decisiones que honren a Dios. Finalmente, responde con adoración y obediencia. Después del sueño, Salomón adoró a Dios y se comprometió a seguir sus caminos. Si Dios te habla a través de un sueño, responde con gratitud, adoración y un compromiso renovado de vivir según su voluntad. En el próximo bloque, exploraremos otro ejemplo bíblico de cómo Dios usa los sueños para revelar su voluntad y guiar a su pueblo. Pero, por ahora, reflexiona sobre la historia de Salomón y pregúntate, ¿estoy abierto a que Dios me hable a través de mis sueños? ¿Estoy dispuesto a buscar su sabiduría y a responder con humildad y obediencia? La historia del sueño de Faraón y la interpretación de José es uno de los relatos más fascinantes de la Biblia sobre cómo Dios usa los sueños para cumplir sus propósitos a gran escala. Este no es solo un relato de revelación personal, sino una narrativa que muestra cómo los sueños pueden tener un impacto profético y transformador en naciones enteras. En Génesis 41 leemos que Faraón, el gobernante de Egipto, tuvo dos sueños que lo dejaron profundamente perturbado. En el primer sueño, vio 7 vacas gordas y hermosas que salían del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas que devoraban a las vacas gordas. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo gruesas y saludables, seguidas por 7 espigas delgadas y marchitas que devoraban a las espigas saludables. Estos sueños eran tan vívidos y perturbadores que Faraón convocó a todos los
magos y sabios de Egipto para que los interpretaran. Sin embargo, ninguno de ellos pudo darle una explicación satisfactoria. Fue entonces que el copero de Faraón recordó a José, un joven hebreo que había interpretado su sueño mientras ambos estaban en prisión. José fue llevado ante Faraón y después de acreditar que su capacidad de interpretar sueños venía de Dios, procedió a explicar el significado de los sueños de Faraón. José le dijo: «Los dos sueños de Faraón son uno solo. Dios le ha mostrado a Faraón lo que él está por hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas saludables representan 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representan 7 años de hambre que seguirán a los años de abundancia». Génesis 41, 25, 30. Pero José no se detuvo allí. También le dio a Faraón un consejo práctico. Faraón debe buscar un hombre sabio y prudente y ponerlo a cargo de la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia se debe almacenar una quinta parte de las cosechas para que haya provisiones durante los 7 años de hambre. Génesis 41, 33, 36. La interpretación y el consejo de José impresionaron tanto a Faraón que lo nombró gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre toda la tierra para implementar el plan que Dios había revelado. Gracias a la sabiduría divina que José recibió a través del sueño, Egipto no solo sobrevivió a los años de hambre, sino que también se convirtió en un lugar de refugio para otras naciones, incluyendo la familia de José. La historia del sueño de Faraón y la interpretación de José nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo Dios usa los sueños. Los sueños de Dios tienen un propósito profético. Los sueños de Faraón no eran simples imágenes de la noche, eran una advertencia divina sobre lo que estaba por venir. Los sueños de Dios requieren discernimiento espiritual. Faraón no podía entender sus sueños por sí mismo, y los sabios de Egipto tampoco tenían la capacidad de interpretarlos. Fue necesario que José, un hombre lleno del Espíritu de Dios, interviniera para revelar el significado. Los sueños de Dios pueden impactar naciones enteras. A través del sueño de Faraón, Dios no solo salvó a Egipto, sino que también preservó a la familia de José, cumpliendo así su plan para el pueblo de Israel. Los sueños de Dios nos llaman a la acción. José no solo interpretó el sueño, sino que también propuso un plan práctico para enfrentar la crisis que se avecinaba. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida? Primero, reconoce que los sueños de Dios pueden tener un propósito más grande. Al igual que los sueños de Faraón, tus sueños pueden contener mensajes importantes no solo para ti, sino también para aquellos que te rodean. Segundo, busca discernimiento espiritual. Si tienes un sueño que crees que puede ser de Dios, no intentes interpretarlo por tu cuenta. Busca la guía del Espíritu Santo y, si es necesario, compártelo con personas maduras en la fe que puedan ayudarte a discernir su significado. Tercero, prepárate para actuar en obediencia. José no solo interpretó el sueño, sino que también tomó medidas prácticas para enfrentar la crisis. Si Dios te habla a través de un sueño, prepárate para actuar en fe y obediencia, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles o inesperadas. Finalmente, confía en el plan de Dios. Los sueños de Faraón parecían aterradores, pero Dios los usó para salvar a muchas personas. Si Dios te habla a través de un sueño, recuerda que Él está en control y que su plan es siempre para Él. Bien, en el próximo bloque exploraremos otro ejemplo bíblico de cómo Dios usa los sueños para revelar su voluntad y guiar a su pueblo. Pero por ahora,
Reflexiona sobre la historia de Faraón y José y pregúntate, ¿estoy abierto a que Dios me hable a través de mis sueños? ¿Estoy dispuesto a buscar su discernimiento y actuar en obediencia, incluso cuando el futuro parezca incierto? En el Nuevo Testamento encontramos un relato breve pero significativo sobre cómo Dios usa los sueños para advertir y guiar incluso a aquellos que no forman parte de su pueblo. Este es el caso de la esposa de Pilato, quien recibió un sueño que la llevó a intervenir en uno de los momentos más cruciales de la historia, el juicio de Jesús. En Mateo 27:19 leemos que mientras Pilato, el gobernador romano, estaba sentado en el tribunal para juzgar a Jesús, su esposa le envió un mensaje urgente. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Este sueño no solo perturbó a la esposa de Pilato, sino que también la llevó a tomar una posición clara y valiente, advirtiendo a su esposo sobre las consecuencias de condenar a un hombre inocente. Aunque el contenido específico del sueño no se detalla en la Biblia, es evidente que fue una advertencia divina. Dios usó este sueño para comunicarse con una mujer gentil, mostrando que Él puede hablar a través de los sueños a cualquier persona, independientemente de su origen o creencias. La historia de la esposa de Pilato nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo Dios usa los sueños. Los sueños de Dios pueden ser advertencias. El sueño de la esposa de Pilato fue una clara advertencia sobre las consecuencias de condenar a Jesús. Los sueños de Dios pueden llevar a la acción. Aunque Pilato no hizo caso completamente a la advertencia de su esposa, este sueño la llevó a tomar una posición valiente y a intentar influir en una decisión crucial. Los sueños de Dios no tienen límites. Dios puede usar los sueños para hablar incluso a aquellos que no forman parte de su pueblo, mostrando que su voz puede alcanzar a cualquier persona. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida? Primero, presta atención a los sueños que te advierten. Si tienes un sueño que te deja con una sensación de inquietud o que parece ser una advertencia, tómalo en serio y busca la guía de Dios. Segundo, actúa con valentía. La esposa de Pilato no se quedó callada. Usó su sueño como una razón para intervenir en una situación injusta. Si Dios te habla a través de un sueño, prepárate para actuar con valentía y fe. Tercero, reconoce que Dios puede hablar a través de cualquier persona. El sueño de la esposa de Pilato nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras expectativas o prejuicios. Él puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. En el libro de los Hechos encontramos una historia fascinante sobre cómo Dios usa los sueños para preparar el camino para la expansión del Evangelio. Esta es la historia de Cornelio, un centurión romano que, a pesar de no ser judío, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. En Hechos 10, leemos que Cornelio tuvo una visión en la que un ángel de Dios se le apareció y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro». Hechos 10, 4, 5. Aunque no fue un sueño en el sentido tradicional, esta visión nocturna cumplió un propósito similar. Fue una comunicación divina que cambió el curso de la historia. Cornelio obedeció inmediatamente y envió a sus siervos a buscar a Pedro. Mientras tanto, Pedro también recibió una visión en la que Dios le mostró que no debía considerar impuro o inmundo lo que él había limpiado. Hechos 10, 9, 16. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y escuchó su testimonio, comprendió que Dios estaba rompiendo las barreras entre judíos y gentiles, y que el Evangelio era para todas las naciones. La historia de Cornelio
Nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo Dios usa los sueños y las visiones. Los sueños de Dios preparan el camino para su obra. La visión de Cornelio fue el primer paso para llevar el Evangelio a los gentiles. Los sueños de Dios requieren obediencia inmediata. Tanto Cornelio como Pedro respondieron con prontitud a las visiones que recibieron, mostrando que la obediencia es clave para cumplir los propósitos de Dios. Los sueños de Dios rompen barreras. A través de estas visiones, Dios mostró que su salvación no estaba limitada a un grupo específico, sino que era para todos los que creen en Él. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida? Primero, reconoce que Dios puede usar los sueños para preparar el camino. Si tienes un sueño que parece ser de Dios, pregúntate, ¿qué está preparando Dios en mi vida o en la vida de los demás? Segundo, obedece sin demora. Tanto Cornelio como Pedro actuaron rápidamente en respuesta a las visiones que recibieron. Si Dios te habla a través de un sueño, prepárate para actuar con fe y obediencia. Tercero, mantén un corazón abierto a la obra de Dios. Las visiones de Cornelio y Pedro rompieron barreras culturales y religiosas, mostrando que el Evangelio es para todos. Si Dios te habla a través de un sueño, prepárate para ver cómo Él puede estar trabajando de maneras inesperadas. Amado hermano, amada hermana, si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene algo especial para ti. No es casualidad que hayas dedicado este tiempo a escuchar y reflexionar sobre cómo el Señor te habla a través de los sueños. Él tiene un propósito para ti, y este video es solo el comienzo de una revelación más profunda que Él quiere hacer en tu vida. A lo largo de este estudio, hemos explorado cómo Dios ha usado los sueños a lo largo de la Biblia para guiar, advertir, proteger y revelar su voluntad. Desde José en el Antiguo Testamento hasta Cornelio en el Nuevo Testamento, vemos un hilo común. Dios habla a aquellos que están dispuestos a escuchar. Y hoy, Él quiere hablarte a ti. Pero no quiero que este mensaje se quede solo en ti. Dios te ha dado una responsabilidad: compartir lo que has aprendido. Hay personas a tu alrededor que necesitan escuchar que Dios todavía habla a través de los sueños. Hay amigos, familiares y seres queridos que están buscando respuestas y dirección, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarlos a Él. Por eso, te pido que tomes un momento para hacer 3 cosas. Comenta: Dios sigue hablando. Quiero saber que has llegado hasta el final de este video y que estás comprometido a escuchar la voz de Dios en tus sueños. Tu comentario no solo es un testimonio de tu fe, sino también una forma de animar a otros a buscar a Dios. Comparte este video. Hay personas que necesitan desesperadamente escuchar este mensaje. Tal vez alguien en tu lista de contactos ha tenido un sueño que no entiende, o quizás alguien está pasando por una situación difícil y necesita saber que Dios está con ellos. Al compartir este video, estás ayudando a esparcir la palabra de Dios y a llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Suscríbete a este canal. Si este mensaje ha tocado tu corazón, imagina lo que Dios puede hacer a través de los próximos estudios que compartiremos. Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte ningún contenido, sino que también ayudas a que este canal llegue a más personas. Cada suscripción es un voto de confianza y una forma de decir: quiero más de Dios en mi vida. Antes de despedirnos, quiero que te tomes un momento para reflexionar. Si has tenido sueños que no entiendes, o si sientes que Dios puede estar tratando de hablarte a través de ellos, ora ahora mismo. Pídele a Dios que te dé discernimiento y sabiduría para entender sus mensajes. Recuerda que Él es fiel y que no te dejará confundido.
Y si este video ha sido una bendición para ti, no lo guardes solo para ti. Comparte esta bendición con otros. Cada like, cada comentario y cada suscripción es una forma de decir, Dios está vivo y Él sigue hablando. Gracias por acompañarme en este estudio. Recuerda que no estás solo en tu caminar con Cristo. Este canal está aquí para apoyarte, animarte y guiarte en tu fe. Te espero en el próximo video, donde continuaremos explorando las maravillas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y recuerda, Dios sigue hablando. ¿Estás listo para escuchar?